Entonces, en esta clase vamos a ver los conceptos de independencia y de probabilidad condicional. Un primer ejemplo, si considerásemos los alumnos de una universidad que están distribuidos de la siguiente forma: 40% de ellos son mujeres y 60% son hombres, por un lado. Y por otro lado, 20% del alumnado tienen ojos claros y 80% de ellos tienen ojos oscuros. La pregunta es, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre y que tenga ojos claros? Entonces, en este caso, estos eventos, ser mujer, ser hombre, tener ojos claros y ojos oscuros, dividen al espacio muestral en 4 partes. Entonces, si hacemos, suponemos que ese es un diagrama de nuestro espacio muestral, podemos apartar hacia un lado a todos los estudiantes que son mujeres y hacia el otro lado los que son hombres. Y según el dato de lo que está mencionado ahí, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. La pregunta que hace es, de esa población que son hombres, ¿cuántos tienen ojos claros? Entonces tenemos que, según el dato del ejemplo, 20% de todo el alumnado se reparten entre tienen ojos claros y 80% tienen ojos oscuros. Entonces, al principio, como no hay relación entre ser mujer o ser hombre y tener ojos claros y ojos oscuros, uno podría pensar que esta proporción de 20% a 80% se continúa manteniendo dentro de la población de los estudiantes que son hombres. Entonces, en ese caso, yo tendría aquí un 20% de ese 60% que son hombres tienen ojos claros y un 80% de la población que de hombres tienen ojos oscuros. Y lo mismo puedo suponer que pasa también para el conjunto de mujeres. Entonces, en ese caso, la probabilidad o el peso de la cantidad de estudiantes, del estudiante que sea hombre y que tenga ojos claros, según el análisis que hicimos, puede ser del 60% que yo sé que son hombres, voy a calcular la proporción de ojos claros de 20%. O sea que voy a hacer 20% de 60, que es, bueno, puede ser 2 sobre 10. Y esto sale 12%. O, si quiero hacer en términos de probabilidades entre 0 y 1, puedo decir que la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea hombre y que tenga ojos claros es el producto de la probabilidad que sea hombre, que es 60%, o sea, que es lo mismo que es 60 sobre 100 o 6 sobre 10, multiplicado por la probabilidad de que tenga ojos claros, que es 20 sobre 100. Entonces, esto da lo mismo, ¿verdad? Da 0,12. Entonces, esta propiedad de que dos eventos, en este caso ser hombre y tener ojos claros, el hecho que la probabilidad de que estos dos eventos pasen simultáneamente, o mejor dicho, la probabilidad de la intersección de estos dos eventos sea igual al producto de las probabilidades, da la definición de que estos dos eventos son independientes. Entonces, en realidad aquí estamos asumiendo que los eventos ser hombre y tener ojos claros son eventos independientes. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, estamos dando la definición de la noción de independencia de eventos. Entonces, puedo colocar por acá,
dados dos eventos, o eventos siempre son subconjuntos del espacio muestral, ¿cierto? Dados dos eventos A y B, decimos que son independientes cuando la probabilidad de su intersección, o de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo, corresponde al producto de las probabilidades de los eventos. Y esto a su vez corresponde a la noción de que la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia del otro evento y viceversa, que es como este caso que acabamos de analizar ahora, ¿cierto? El hecho de que un estudiante sea hombre o mujer es independiente al hecho de que tenga ojos claros o ojos oscuros. O al menos eso fue lo que asumimos para resolver este ejemplo. Entonces acá hubo una hipótesis adicional. Aquí asumimos, para resolver este ejercicio, asumimos que el evento de que el estudiante sea hombre y el evento de que tenga ojos claros son eventos independientes. Okay, entonces esta noción de independencia es la que está escrita aquí es la que está escrita aquí, que pusimos también más arriba. Decimos que dos subconjuntos del espacio muestral S son independientes cuando la probabilidad de la intersección de los eventos es el producto de las probabilidades. Entonces, esta noción de independencia es una noción súper importante dentro de la probabilidad y la estadística. Sirve para definir, tanto para definir cuando dos eventos son independientes, o mejor dicho, cuando prueba la independencia de eventos. Es decir, si yo quiero probar que dos eventos son independientes, tengo que chequear que el producto de sus probabilidades es igual al producto de la intersección de los eventos. Y también sirve para el cálculo en sí de probabilidades. Si yo sé que dos eventos son independientes, la probabilidad de su intersección, calculo haciendo el producto de las probabilidades de los eventos. Entonces, este es el ejemplo 1 aquí. Es un ejemplo de dos eventos que uno puede mostrar que son eventos de hecho independientes. Entonces, asumimos un mazo de 52 cartas normal, con cartas, y consideramos los eventos se extrae una carta al azar, y el evento que esa carta sea una carta de espadas, y el evento de que esa carta que sacamos al azar sea una carta alta, o sea, que pertenece a este conjunto de valores, digamos, 10, J, Q, K o A. Y queremos verificar que estos dos eventos son independientes. Entonces, para verificar que los eventos son independientes, como dijimos, lo que hacemos es calculamos la probabilidad de la intersección y verificamos que corresponde al producto de las probabilidades. Entonces, en primer lugar, solo para recordar, en este caso, el espacio muestral, voy a llamarle omega, sería igual al conjunto de las 52 cartas, ¿verdad? Entonces, cada carta tiene dos atributos, ¿verdad? El número, ¿verdad? Que es lo que voy a poner acá en la primera posición, y de qué tipo es, ¿verdad? Que voy a poner en la segunda posición. Entonces, el número pertenece al conjunto A, 2, 3, ¿verdad? 10, J, Q y K. O sea, 13 posibilidades para el número. Y después de qué tipo es, ¿verdad? Entonces, el tipo pertenece a si es bueno, voy a asumir si es, por ejemplo, de corazones, diamante, trébol o pica. Entonces, voy a asumir acá que cuando me dice espada se refiere a que me está diciendo pica. Entonces, el evento A1
es cuál subconjunto del espacio muestral. Entonces son todos los eventos XY, perdón, son todas las cartas en realidad que son las posibles cartas que a uno le sale, tales que sea una carta de espadas, o sea que su atributo, o sea su I es igual a espadas, ¿verdad? O sea, es ese pica, ¿verdad? Y el evento A2 también es su conjunto, ¿verdad? Del espacio muestral, tal es que el número pertenece a ese conjunto de cartas, de números 10, J, Q, K y A. Entonces, para calcular la probabilidad del evento A1, es solamente calcular el número de elementos del conjunto A1 dividido el número total de elementos del espacio muestral. Entonces, el número total de elementos del conjunto A1 es como este conjunto A1 está fijado, el de qué tipo es, ¿verdad? Es de pica, de espadas. Entonces solamente puedo variar el número. Y tengo 13 posibilidades para el número. Entonces tengo 13 posibles elementos en ese conjunto. Y el número total de elementos el número total de elementos del espacio muestral, el número total de cartas es 52. Entonces esto es igual a un cuarto. Y la probabilidad del evento A2, la misma forma, el número de elementos de A2 dividido el número de elementos del espacio muestral, es igual a el número de elementos del evento A2 es, yo tengo fijado los números, pueden ser solamente, para la primera posición, que es el número, pueden ser 10, J, Q, K y A, o sea, tengo 5 posibilidades. Y para la siguiente posición, que es la del tipo, no tengo restricciones, o sea, puede ser cualquiera de los 4 tipos. Entonces tengo 5 por 4, 20 posibilidades. Entonces, esto todo sobre 52. Y haciendo la simplificación aquí, voy a obtener que finalmente 5 sobre 13. Y finalmente voy a calcular la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Entonces, en este caso, primero tengo que pensar quiénes son los elementos que corresponden a esa intersección. Entonces, esos elementos son los elementos que pertenecen tanto a uno como al otro, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tengo que para la primera posición tiene que estar en A2, que es lo que tiene que ver con la primera posición. Entonces, el X puede valer 10, J, Q, K y A, o sea, tiene 5 posibilidades. Y para la segunda posición, tiene la Y, que es el que me dice el tipo, tiene que ser pica, o sea, hay una sola posibilidad. Entonces, solamente tengo 1 sobre 52, que es el total. Entonces, 5 sobre 52 es, de hecho, la probabilidad de la intersección. Bueno, y claramente en este caso se tiene que P de A1 por P de A2 es igual a P de A1 intersección A2. O sea, un cuarto por 5 sobre 13 es igual a 5 sobre 52. Entonces, esto implica que los eventos A1 y A2 son eventos independientes. Y fíjense que esto tiene mucho sentido porque si yo tengo una carta al azar y yo tengo el atributo que sea una carta de espadas, el hecho de que la carta sea de espadas, si yo me fijo solamente en cuál es la probabilidad de que la carta pertenezca al conjunto A2, es como vimos hace rato,
la probabilidad de que pertenezca al conjunto A2 es 5 sobre 13. Ahora, si yo sé que la carta es de espadas, y yo me pregunto ahora, dado que yo sé que la carta es de espadas, ¿cuál es la probabilidad de que la carta pertenezca al conjunto A2? O sea, tenga como valor 10 J, Q, K o A. Y es la misma. Sigue siendo 5 sobre 13. Porque en este caso tengo 13 posibilidades, ya que me estoy restringiendo a que la carta es de espadas. Entonces la probabilidad sigue siendo la misma que antes. Entonces, esto es otra forma de ver el hecho de que dos eventos sean independientes. Entonces, si vemos este otro ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos que sobre los alumnos de esta universidad, tenemos que 40% son mujeres y 60% son hombres, y 20% tienen promedio mayor que 4 y 80% tienen promedio menor que 4. Y la pregunta es, dado un estudiante elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y tenga promedio mayor que 4? Entonces, en este caso, tenemos aparentemente el mismo problema que hace rato, pero a principio es más difícil de decir si es que los eventos son o no independientes. Entonces yo podría tener que del conjunto de estudiantes que son hombres, esta proporción de 20%, 40% entre los que tienen promedio mayor que 4 y menor que 4 se siga respetando. O sea, puede ser que esto esté de vuelta dividido entre 20 y 40, que equivaldría a que los eventos sean independientes. O puede ser que haya alguna influencia entre qué tan buen promedio tenga un estudiante y si fuese hombre o mujer. Entonces, en ese caso, a principio uno no sabe o uno le gustaría estudiar si es que estos eventos son o no independientes. Entonces, una de las formas de medir esa correlación que hay entre dos eventos, o sea, qué tanta influencia tiene uno sobre el otro, y si la influencia es positiva o si es negativa, se da a través de la probabilidad condicional. Entonces, en este caso, por ejemplo, como no hay información de la dependencia, la información adicional, sobre los eventos no se puede resolver así a principio. No se puede calcular la probabilidad. Entonces, una forma de dar esa información adicional sobre qué correlación hay entre los eventos, por ejemplo, en este caso de ser hombre y tener promedio mayor que 4, se da a través de la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional lo que va a decir es justamente cuál es la proporción que hay entre alumnos que tienen, por ejemplo, alumnos que tienen promedio mayor que 4 dentro del conjunto de los hombres. No dentro del conjunto general, que es esta información que está acá, sino particularmente dentro del conjunto de los hombres. Entonces, en particular, si yo le llamo alta al conjunto, le llamo alto al evento donde los alumnos tienen probabilidad mayor que 4. Y le llamo bajo a alumnos con promedio menor a 4. El problema está diciendo que la probabilidad, por ejemplo, de el evento alto es 20% o 0,2. Y
la probabilidad condicional lo que me va a decir es cómo se comporta esa proporción. Ahora, por ejemplo, restringiéndome únicamente al conjunto, por ejemplo, de hombres. Entonces, en este caso, la información que a mí me gustaría saber es cuál es la relación o cuál es el cociente entre este conjunto que viene a ser la intersección de el conjunto de los hombres con el conjunto de los estudiantes que tienen promedio alto dividido por todo este conjunto, que es el conjunto de los hombres. Entonces, esa es la definición de la probabilidad condicional que se denota de la siguiente manera. Se coloca probabilidad de que un estudiante tenga un promedio alto, dado que es hombre. Entonces se pone una raya y se coloca el otro evento al lado. Entonces esta es la definición de probabilidad condicional. Entonces aquí está esa definición. Dados dos eventos entonces, A y B, que sean, claro, subconjuntos del espacio muestral, tal que la probabilidad de uno de los eventos sea positiva, ¿verdad? No sea cero. Entonces tengo, por ejemplo, aquí un evento A y otro evento B. Entonces estoy definiendo la probabilidad condicional de A dado el evento B. Esto quiere decir que me estoy restringiendo a que ocurrió el evento B, es decir, me estoy restringiendo a este conjunto aquí B, y quiero saber dentro de todos los eventos B cuál es la proporción de los que pertenecen a A. Entonces es el cociente entre la probabilidad de esa intersección dividido todos los elementos del conjunto B. Entonces esa es la definición de la probabilidad condicional de A dado B. Entonces, ¿y cómo yo relaciono eso con la noción de independencia? Entonces, si los eventos fuesen independientes, esta probabilidad condicional debería coincidir con la probabilidad de A. Si los eventos fuesen independientes. Entonces, y esto es claro, porque si la probabilidad de si A y B fuesen independientes, esta probabilidad de A intersección B sería igual al producto de las probabilidades de A por la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de B se cancelaría con la probabilidad de B y quedaría solamente la probabilidad de A. Entonces, eso en particular es una forma de relacionar eso con la independencia. Otra forma de relacionar esto con la independencia es observando que esta probabilidad condicional está dando una medida de si los eventos A y B están correlacionados en forma positiva o en forma negativa. Entonces vamos a suponer que, esto es solamente para dar un ejemplo, que el conjunto A sea el conjunto de por ejemplo, las mujeres de la universidad. Entonces, esto es un ejemplo. Entonces el conjunto A sea el conjunto de mujeres. Y el conjunto B sea igual al conjunto de estudiantes que usan aros en las orejas, por ejemplo. Entonces, en este caso, uno esperaría que la probabilidad condicional de A dado B sea bastante alta. Es decir, dado que un estudiante usa aro, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer? Y es alta, ¿verdad? Porque, bueno, al principio de la población podemos inducir de hecho podemos inducir que estos subconjuntos
A y B son casi el mismo conjunto. Entonces, en este caso, esta probabilidad va a ser cercana a 1, porque la probabilidad de la intersección de ambos eventos dividido la probabilidad de B es casi igual a 1, porque los eventos son casi iguales. Entonces, la probabilidad de la intersección es todo este evento que casi coincide con el evento B. Entonces, en este caso, los eventos A y B son eventos que están positivamente correlacionados. Es decir, cuando un punto muestral pertenece a uno de esos dos eventos, es muy probable que también pertenezca al otro evento. Lo contrario pasaría si fuese, por ejemplo, el evento C, que el evento que el estudiante sea hombre, por ejemplo. En este caso, la probabilidad de que un estudiante es hombre, dado que usa aro, podemos concluir que esto tiende a cero. Al menos en una cultura donde, bueno, los hombres no usan aro que no sea común que los hombres usen aro. Entonces, en este caso, decimos que los eventos están negativamente correlacionados. Ok, entonces, para terminar vamos a ver dos ejemplos más de cómo utilizar esta noción de probabilidad condicional. Entonces en este caso, tenemos que lanzamos un dado equilibrado 2 veces de forma independiente. Entonces, en este caso decimos, si se sabe que los números que se obtienen son diferentes y se pide la probabilidad condicional, o sea, condicionado a ese evento, que los números que se obtuvo sean diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de ellos sea 6? Entonces, en este caso, se tiene que el espacio muestral y voy a indicar así, con X, Y, donde X es lo que me salió en la primera vez que jugué el dado, o sea, los números de 1 al 6. Y Y va a ser lo que me salió en la segunda vez que lancé el dado. Entonces, como el dado es equilibrado y los eventos son independientes, yo sé que el número total de elementos de este espacio es 6 por 6, que es 36. Y la probabilidad de cada uno de estos elementos del espacio entonces es, y voy a llamarle así, I y J, la probabilidad de haber obtenido I y J es 1 sobre 36. Para todo I y J, perteneciente a ese conjunto de 1 hasta el 6. Voy a definir A como el evento en el que los dos números que obtuve sean diferentes. Entonces, XY, que pertenece al conjunto omega, tal que X sea diferente de Y. Entonces, en este caso, el número de elementos de ese evento es 6 por 5, que son el número total de posibilidades, tales que ambas sean diferentes, que es 30. Entonces, la probabilidad de ese evento es 30 dividido por 36, que es lo mismo que 5 sobre 6. Voy a llamarle B al evento en el que por lo menos uno de los dos lanzamientos, el resultado fue 6. O sea que esto es XY, un elemento del espacio muestral, tal es que o X es 6 o Y es 6. Entonces, en este caso puedo calcular cuántos elementos tiene ese conjunto. Tal vez como en este caso los números son bajos, puedo inclusive decir cuántos elementos hay en este conjunto. Entonces, si asumo que salió 6 en la primera jugada, en la segunda puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y si asumo que salió 6 en la segunda jugada, en la primera jugada tuvo que salir 1,
2, 3, 4, 5. Y el 6, 6 ya coloqué antes, así que ese es mi conjunto de elementos que pertenecen, que conforman el conjunto B. Como ese conjunto tiene 11 elementos, tengo que la probabilidad de ese conjunto es 11 sobre 36. Y la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, es decir, que uno de los dos lanzamientos de 6 dado el evento A, es entonces igual a la intersección de las probabilidades dividido por la probabilidad del conjunto A. Entonces yo no calculé todavía la probabilidad de la intersección de B y A. Entonces para ello voy a utilizar ya el conjunto B que calculé acá. Entonces de todos los elementos que están aquí, que son los elementos del conjunto B, ¿cuáles pertenecen al conjunto A? Entonces el conjunto A era el conjunto de en la que los dos resultados son diferentes. O sea que, bueno, ambos resultados son diferentes. Aquí todos son diferentes con excepción del 6, 6. Entonces en total B intersección A tiene 10 elementos. Entonces su probabilidad es 10 sobre 36. Y el conjunto A, la probabilidad del conjunto A es 5 sobre 6. Entonces resolviendo esta. Entonces esto quiere decir que la probabilidad de B dado A es igual a 10 por 6 dividido 5 por 36, que es igual a 2 sobre 6, que es igual a 1/3. Ok, y la suma de los... Y bueno, el evento B queda como tarea para ustedes resolver. Y finalmente, bueno, viendo este último ejemplo, tenemos que la situación donde tenemos un examen y la probabilidad de que el alumno sepa la respuesta es P. Tenemos que un ejercicio posee M opciones de respuesta y un alumno que sabe la respuesta va a responder correctamente con probabilidad 1 y uno que no sabe la respuesta va a responder correctamente con probabilidad 1 sobre M. Es decir, va a escoger aleatoriamente entre las M posibles opciones. Pregunta cuál es la probabilidad de que un alumno que respondió correctamente haya sabido la respuesta. Entonces en este caso tenemos básicamente dos eventos que es lo que tenemos que estudiar. El evento que el alumno sepa o no la respuesta. Y voy a indicar eso voy a definir una función S. Entonces la función S va a valer 1 cuando el alumno sabe la respuesta. Y 0 cuando el alumno no sabe. Entonces ese conjunto, por ejemplo, S igual a 1, es todo lo que está dentro de ese conjunto. Serían los casos en que el alumno sabe la respuesta. Y S igual a 0 sería lo que está fuera del conjunto, que es el caso en que el alumno no sabe la respuesta. Entonces el dato del problema es que la probabilidad de que el alumno sabe la respuesta es P. Entonces la probabilidad de ese evento que el alumno sabe la respuesta, que es igual a 1, que es este evento que dibujamos acá, es igual a P. Por otro lado, tenemos lo que el alumno responde finalmente. Entonces, o mejor dicho, si el alumno responde o no correctamente. Entonces, eso voy a definir con otra función que voy a llamarle R. Entonces, R va a ser 1 cuando el alumno responde correctamente y 0 cuando el alumno no responde correctamente.
Estas letras SR son solamente una forma de una notación para que sea más fácil interpretarlo estos eventos. Entonces, esto es otro evento, R. Entonces tengo lo que está dentro de esa elipse, son todos los casos donde el alumno responde correctamente. Y lo que está fuera de la elipse son todos los casos en los que el alumno no responde correctamente. Entonces, ¿cuáles son los datos del problema que tienen relación con el hecho de que el alumno responde correctamente o no responde correctamente? En primer lugar, lo que dice es que si el alumno sabe la respuesta, o sea, que si él está en este evento, o sea, si él sabe la respuesta, él responde correctamente con probabilidad 1. Es decir, que la probabilidad de que, dado que el alumno sabe la respuesta, la probabilidad de que él responda correctamente es 1. Que es claro, ¿cierto? Porque si un alumno sabe la respuesta a una pregunta, va a responder correctamente. Entonces, por otro lado, el otro dato del problema es que si el alumno no sabe la respuesta, entonces, dado que el alumno no sabe la respuesta, la probabilidad que responda correctamente es 1 sobre m. Es decir, va a escoger aleatoriamente una de esas m posibles respuestas. Entonces, la probabilidad de que, dado que el alumno no sabe la respuesta, o sea, es igual a 0, la probabilidad de que responda correctamente es 1 sobre m. Y la pregunta es la probabilidad de que un alumno que respondió correctamente el ejercicio haya sabido la respuesta. O sea, que la probabilidad de que un alumno que, dado que el alumno respondió correctamente el ejercicio, o sea, dado que el alumno respondió correctamente el ejercicio, haya sabido la respuesta, es igual a 1. Esa es la probabilidad que ese ejercicio está pidiendo. Entonces, esto es igual a, entonces la probabilidad por la definición de la probabilidad condicional, es la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, o sea, el evento es igual a 1, intersección con el evento R igual a 1, que corresponde a esta intersección de estos dos eventos de acá. O sea, queremos esa intersección de ahí. A veces esa intersección también denotamos así, solamente entre comas, para que sea más simple la notación. Entonces, es esa probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de que el alumno haya respondido correctamente. Entonces, la probabilidad de que el alumno de esta intersección, de que el alumno sabe la respuesta y responda correctamente, podemos calcular con esta probabilidad condicional de aquí, porque por la fórmula de la probabilidad condicional, esta intersección de aquí es igual a la probabilidad condicional de que R sea igual a 1, dado que S igual a 1, por la probabilidad de que S igual a 1. Y estos dos datos en particular tenemos que la probabilidad de que R sea igual a 1, dado que S igual a 1 es 1, o sea que esto aquí es 1, y la probabilidad de que S igual a 1, que la probabilidad de que el alumno sabe la respuesta correcta, es P. Y por otro lado, para calcular la probabilidad de que R es igual a 1, lo que hacemos es, voy a utilizar el espacio acá abajo para hacer esto, dividimos el evento que R igual a 1 en la unión de dos eventos excluyentes, o dos eventos disjuntos, que es R igual a 1, intersección con S igual a 1, que es un evento, y unión con el evento R igual a 1, intersección con S igual a 0. Entonces lo que hicimos ahí simplemente fue, dividimos ese evento R igual a 1, que es lo que está acá, en dos partes, que es la parte que está acá y la parte que está acá. Entonces la parte que está acá es la intersección de R igual a 1 y S igual a 1, que es esto que está acá. Y la parte que está acá es la intersección de R igual a 1 con esta parte de acá afuera, que es S igual a 0. Entonces esta parte que está acá. Entonces estos dos eventos son excluyentes, son disjuntos. Entonces la probabilidad del evento R igual a 1 es igual a la suma de las probabilidades. R igual a 1, S igual a 1,
más probabilidad de R igual a 1, S igual a 0. Y ambas probabilidades yo tengo, porque voy a utilizar los datos de las probabilidades condicionales. Entonces, en este caso, la primera es la probabilidad de R igual a 1, dado S igual a 1, por la probabilidad de S igual a 1. Y la otra es la probabilidad de R igual a 1, S igual a 0, dado, o mejor dicho, por la probabilidad de que S es igual a 0. Entonces, probabilidad de R igual a 1, S igual a 1 dijimos que era 1. Probabilidad de que el alumno sepa la respuesta correcta es P. Probabilidad de que el alumno responda correctamente, dado que no sabe la respuesta, era 1 sobre M. Y la probabilidad de que el alumno no sepa la respuesta es 1 menos P, que es el complemento de la probabilidad que el complemento del evento que el alumno sabe la respuesta. Entonces, 1 menos P. Entonces, llevando eso a la ecuación original, tenemos que esa probabilidad condicional es igual a 1 por P sobre 1 por P más 1 sobre M por 1 menos P. Entonces, esto es igual a M por P dividido por MP más 1 menos P. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco esta fórmula, tenemos que, si fijamos el valor de M y llevamos el valor de P para valores muy cercanos a 0, es decir, si decimos que la probabilidad de que el alumno sepa la respuesta correcta es muy baja, tenemos que esta expresión de aquí tiende a 0, ¿verdad? Porque este número de aquí tiende a 0 y este número de abajo tiende a 1. Porque, bueno, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces esto tiende a 1. O sea, aquí la probabilidad condicional de que el alumno sabe la respuesta correcta, dado que respondió correctamente, cuando la probabilidad de que cuando esta P es muy baja, o sea, cuando la probabilidad de que el alumno sepa la respuesta es luego baja, también es baja, ¿verdad? O sea, que si la probabilidad de que el alumno haya sabido la respuesta es baja. Y por otro lado, si yo fijo P y aumento el valor de M, a un valor de M muy alto, esto aquí tiende a 1. El límite cuando M tiende a infinito es 1, ¿verdad? En esta expresión de acá. Entonces, en este caso, lo que está diciendo esto es que si tengo muchas opciones de respuesta en el examen, la probabilidad de que el alumno que respondió correctamente haya sabido la respuesta tiene que ser muy alta, ¿verdad? Que tiene sentido. Entonces, eso es todo por esta clase. Aquí tienen la referencia por si quieren profundizar esta parte.